Perú producimos 10 millones de toneladas de residuos al año. 1 kilogramo de residuos por persona por día. Necesitamos que cada uno de nosotros se empiece a hacer cargo y empiece a reconocerse como parte del problema. Si tú juntas una cáscara de plátano con una botella de plástico, que son tipos de residuos distintos, en un mismo tacho, es como si cruzases la luz roja, básicamente. A estas alturas del partido ya no deberíamos poder sacar un empaque que está diseñado para convertirse en basura. Reciclar genera 7 veces más empleo que no reciclar. Cada empaque que recupera un reciclador es un empaque que no termina contaminando. Tenemos que hacernos cargo de la solución. Antes de empezar con esta entrevista potente, un recordatorio rápido. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa. Y ojo que estamos en todas las redes: Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. ¿Qué es Perú Potencia? Aquí construimos una narrativa positiva del país. Te mostramos progreso, te mostramos oportunidades. Oportunidades para ti, para mí, para todos. Un grupo de arqueólogos ha descubierto un geoglifo monumental nuevo. ¿Dónde? En el Valle de Chicama. ¿De quién? De la antigua cultura chimú. Y no solamente es el geoglifo, tiene una plaza enorme de 40 por 40, un edificio de 2 metros. Este país maravilloso nos da oportunidades para tanta gente que necesita salir adelante. Y ahí están las oportunidades que solamente tenemos que agarrar. Ya depende de nosotros. Vamos a conocer a nuestro peruano potente de una, profe. ¿Está bueno? Está buenísimo. Te va a encantar. ¿Ya sabes? Vamos a verlo. Hoy tenemos a un tremendo peruano potente con quien vamos a hablar sobre una frase coloquial, el bota nomás, ¿no? Bota nomás. Él es fundador y gerente general de Simba, empresa peruana que tiene como meta desperdicio cero. Imagínate esa meta, tremendo, ¿eh? Pipo Racer, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Marco, un gustazo. Cuéntanos primero, ¿qué es Simba? Bueno, Simba, primero, no es el Rey León, obviamente somos fans, pero es Simba con N porque es abreviación de sin basura. Y básicamente eso resume lo que buscamos hacer. Buscamos lograr que aquello, primero que votemos menos, y aquello que tenemos que votar, que no se convierta en basura, que no se convierta en contaminación. Porque realmente hoy es lo que pasa con la mayoría de las cosas que votamos. Pero cambiando un par de cositas, podemos lograr un Perú sin basura. Antes de iniciar, tú eres hijo de alemana, de suizo, naciste en Madrid y viniste al Perú a los 10 años, ¿no? Sí. ¿Cómo así, primero, amas tanto al país? Y segundo, ¿cómo así desarrollas esas ganas de sumar, ¿no? Esa sensibilidad. Buena pregunta. Yo creo que mucho viene de mi familia. Creo que es un gen que hay por el lado de mis abuelos maternos. Vieron la Segunda Guerra Mundial, entonces en la casa de mi abuelo desperdiciar un grano de arroz era un crimen, ¿no? Y por el lado de mis abuelos paternos, de hecho es mi abuelo suizo que emigra al Perú en el año 1929, imagínate, en barco. Y él viene acá y se enamora del Perú y realmente ve un potencial gigante. Él era emprendedor también y tenía una filosofía que hoy día se le llamaría pues de responsabilidad social, que no existía en esa época como tal, pero se quedó en Perú 50 años haciendo empresa, construyendo Perú. Y supongo, porque nunca lo he racionalizado, pero supongo que algo de eso está en mí. Yo a él nunca lo conocí, él falleció antes de que yo naciera. Al final, a través de mis papás, creo que tuve la suerte de crecer de repente con un poco de esa mentalidad y de encontrar otras personas en el Perú igual de preocupadas, con igual de ganas de hacer algo distinto, de cambiar el país. Entonces,
Evidentemente nada de esto lo he hecho yo solo y Exacto, estás con varios socios que están apostando, que se preocuparon qué pasa con los residuos de un restaurante, de un hotel, de una casa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y nos puedes contar un poquito cómo es un relleno sanitario peruano clásico? el relleno sanitario le hemos puesto un nombre como que inocuo, ¿no? Además sanitario. Entonces no pasa nada, no te preocupes, es sanitario, ¿no? Entonces es un eufemismo para el botadero controlado, digamos, ¿no? Es un botadero con un poquito donde se asegura de tapar la basurita con tierra. Debería tener una geomembrana para que nada de esto infiltre hacia el subsuelo, cosa que en realidad muchas veces no pasa. Entonces, dijiste un relleno sanitario a la peruana, porque hay diferentes tipos. Lamentablemente, yo lo asimilo a, imagínate que en tu casa tuvieras que botar cosas, levantaras la alfombra y metieras la basurita abajo. Y eso se va acumulando y acumulando y acumulando, y esa es la solución que hemos encontrado hoy día en el Perú. Lamentablemente, te doy un poco de cifras. En el Perú producimos 10 millones de toneladas de residuos al año. Es una cifra difícil de imaginar, es muchísimo. Una persona de manera Claro, para ponerlo, conectarlo con las individual, personas, 1 kilogramo de residuos por persona por día. O sea, como mínimo, porque sí, creo que se ha inclusive un poquito más. dependiendo del nivel de ingresos, a más ingresos, más residuos. 3% se recicla, 97% termina en algún lado no siendo reciclado, y más o menos de lo que no reciclamos, la mitad a rellenos sanitarios, que ya vimos que no es una buena opción, y la otra mitad oficialmente no sabemos lo que pasa con ella, pero la realidad es que lo vemos en nuestras carreteras, en nuestras playas, botaderos por todos lados. Entonces esa es la situación. Estamos graves. Tú junto con otro gran grupo de peruanos has decidido empezar a sumar, ¿no? A hacer el cambio, que me parece muy bien y felicitaciones por eso, porque no creo que sea un negocio fácil, ¿no? Emprender en el sector residuos en el Perú, ¿cómo es? Es súper retador, es una aventura. Yo cuando se suma alguien nuevo al equipo de Simba, yo le digo, mira, te puedo prometer que esto no va a ser fácil, pero te puedo prometer que no te vas a aburrir y que vas a aprender un montón, porque está todo por hacer. Y esa es la realidad. Entonces, cada día es una aventura. Hay mucho de educarnos para educar a las otras personas con las que interactuamos, para poder hacer estos cambios, ¿no? Y estos cambios, lo interesante y por qué es tan de repente complejo hasta cierto punto resolver este problema es que necesitamos una colaboración de un montón de actores, desde la persona que vota hasta el equipo de limpieza que puede gestionar esos residuos, nosotros que llegamos con el equipo de logística, cómo se procesa después, pero no termina ahí porque luego lo convertimos en materiales que a alguien más le tienen que servir. Entonces, desde el que votó, pasando por toda esa cadena, hasta el que puede utilizar ese producto de valor agregado que hemos creado, es como armar una red de colaboración que no es tan sencilla, ¿no? Pero en eso está la magia. Y por lo tanto, ¿cómo es emprender en este sector? Me preguntaste. Vemos una oportunidad gigantesca, ¿no? Solo para darte una idea, nosotros hoy día procesamos en todas nuestras operaciones alrededor de 20 toneladas al día de residuos. Es un montón, son 20.000 kilos diarios. En el Perú generamos 30.000 toneladas al día. Entonces, lo que hemos podido hacer en estos casi 10 años siguen siendo una gota en el océano. Entonces, por un lado, no nos queremos desanimar, decir estamos haciendo muy poco, pero como emprendedor también uno dice, mira todo el potencial que hay para seguir haciendo más, ¿no? Y eres una alternativa, ¿no? Por normativa, una empresa grande debe cuidar sus desechos. No solo las empresas grandes, ¿ah? Esto sorprende a muchos. Desde el fines del 2017 se pasó una nueva ley que se llama la Ley de Gestión Integral de Residuos, que dice que, por ejemplo, clasificar o segregar tus residuos es obligación en el territorio nacional, es decir, en tu casa también, en el espacio público Como en también, Europa. en todos lados. Eso es ley hace, ¿qué? 8, 9 años.
Y bueno, el problema del Perú, sabemos que el Perú no se resuelve con leyes, pero la ley está. Entonces, al menos eso deberíamos aspirar a cumplirlo. O sea, la ley existe, ya depende de nosotros, ¿sabes? Que a veces decimos, no, que no está normado, que acá falta, ya está. Ese no es el problema. Es decir, si tú juntas una cáscara de plátano con una botella de plástico, que son tipos de residuos distintos, en un mismo tacho, es como si cruzase la luz roja, básicamente. ¿Por Al mismo qué? nivel. No puedes utilizar después la botella ni la caja. Exacto. Hay una contaminación cruzada que ocurre cuando tú mezclas tipos de residuos que tienen fines distintos que imposibilitan el proceso de reciclaje posterior. Para dar un ejemplo, ¿no? El plástico, para poderlo reciclar, lo tienes que lavar. Entonces imagínate, pues botaste tu sándwich encima, esa lavada se vuelve muchísimo más compleja y llega al punto de que a veces el plástico llega ya tan contaminado que el reciclador dice, ya no me sirve porque ya no me lo compran. Pero no solo eso, porque después esa contaminación, imagínate, pueden pasar varios días hasta que un reciclador manipule ese material, pues imagínate los hongos, los olores, etcétera. Entonces también es una cuestión de respeto de las personas que van a venir después a manipular esos materiales. Y por el lado de los residuos orgánicos, evidentemente, si tú estás queriendo generar, porque lo que buscamos hacer, hay varias opciones, pero la más común es el compostaje, que es producir un abono a partir de los residuos orgánicos. Si ese abono tiene pedacitos de plástico y otros, son contaminantes. Imagínate, echar a tu huerto un montón de pedacitos de plástico es lo que no quieres, ¿no? Entonces, por ambos lados, complejizas y casi que imposibilitas en algunos casos el poder reciclar. Tipo, ¿y tecnología usan? Hemos usado tecnología básica, industrial, que existe, compactadoras, hemos implementado procesos de secado, hemos hecho un piloto muy interesante donde ponemos una cámara encima de la faja donde se recibe todo el material para poder empezar a identificar los objetos y generar data a partir de los residuos. Wow, tremendo salto a lo que se puede trabajar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Si nos puedes dar 3 hábitos que deberíamos desarrollar en casa. Mira, el primero, la mejor basura es la que no se genera. Entonces, no pidas más comida de la que puedes comer, ¿no? No utilices más bolsas de las que necesitas. Lleva tus bolsas reutilizables. Usa toma todo en vez de estar comprando pues, bebidas embotelladas. Eh, Mira la manera de que puedas realmente reducir los residuos. Se estima que un 30% de los residuos que producimos, con un poco de cambio de hábitos, podríamos no haberlos generado. A mí uno que me duele es el desperdicio de alimentos, ¿no? Botar comida es una cosa que, ya pues, ¿no? O sea, es con un poquito de planeamiento, no servirte más en el plato de lo que vas a comer, puedes evitar muchísimo, ¿no? Tip número 2. Tip número 2 es los residuos que sí generas, no los mezcles. Es decir, orgánicos por un lado, todos los materiales reciclables por otro y lo que no se pueda reciclar, los otros, digamos, por otro lado. Eso, por más que hoy día de repente no tienes un sistema, uno te empieza a ordenar la cabeza y entender qué es qué, te hace cuestionarte, ¿esto es reciclable o no es reciclable? Incluso para luego cuestionar qué estoy comprando, porque la idea es minimizar aquello que no es reciclable. Y eso también, y ahí va un poco, vamos un paso más atrás, presiona a las marcas de manera positiva a empezar a proveerme empaques que sí lo son. Sí son reciclables. Vamos al corte, pero quiero hablar justamente ese el tema del empaque, ¿no? Porque gran parte de la basura es un mal diseño. Lo dijiste temprano cuando estábamos conversando. Vamos a un corte y ya regresamos. Espérenos, ¿ah? Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, SIP y Grupo DC. Pipo Racer, gran promotor del cuidado del medio ambiente mediante el uso inteligente de nuestros residuos. Nos dijiste tip número 1, Reducir. Que, prácticamente 1 de cada 3 productos que utilizamos nunca lo debimos haber usado, así es, según lo que dice la estadística. así es. Miren, pensando bien. Tip número 2, separar, clasificar, ¿no? 3 tachitos. 3 cachitos. Y tip número 3, Una vez que lo he separado, tengo que buscarle algún uso provechoso. Entonces, por el lado de los orgánicos, uno mismo puede hacer compostaje en su casa. Es un proceso mágico porque empiezas con residuos orgánicos y terminas con un abono maravilloso que además te invita a
tener tus plantitas, ir al parque a dar una donación a las plantas. Entonces eso se puede hacer y es una experiencia realmente interesante para los que tienen hijos. Además, es como magia, ¿no? En 2, 3 meses pasas de basura a abono. Por el lado de los reciclables, existen puntos de acopio. Casi todas las municipalidades tienen programas de reciclaje municipal a los que uno puede afiliarse. Entonces, resolviendo la parte de orgánicos y la parte de reciclables es el 80% de lo que generas. Entonces imagínate, redujiste 30% y el 70% que queda, de los 2 tercios que queda, puedes reducir en 80% lo que desperdicias, lo que contaminas. Entonces ya solo lo que queda, bueno, se lo entregas a la municipalidad, pero estamos hablando de pues una bolsita a la semana, ¿no? El programa Finanzas sin Barreras. Cuéntanos un poco. Claro que sí. Parte de lo que hacemos, además de dar servicios a empresas que quieren ser parte de este cambio, una vez que nosotros nos metimos ya a procesar los materiales y a encontrarle mercado e industrias, nos volteamos y nos dimos cuenta que hay un ejército de personas realmente en el Perú que le llamamos los recicladores, que se estima que son alrededor de 100.000 personas en el Perú, que se dedican a esto y que hacen una chamba increíble, pero que también de alguna forma, así como hemos descartado materiales, los hemos dejado de lado. Y parte de lo que queríamos hacer es, una vez que teníamos esta infraestructura para procesar y este conocimiento de mercado, es incluirlos y darles también una salida, una solución y un acceso a esos mercados sobre todo. Y lo que encontramos es que eso está súper bien, pero hay unas barreras estructurales en cuanto a educación financiera. Oye, ya, quiero hacer mi negocio de reciclaje, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo saco mi RUC? ¿Cómo declaro a la SUNAT? Un montón de cosas que, claro, nosotros como empresa necesitamos comprobantes de pago. Y por eso creamos este programa de Finanzas sin Barreras, que es parte del programa Sin Barreras para recicladores, jugando sobre el nombre además, ¿no? Sin basura, pero también sin barreras, en el cual brindamos educación financiera diseñada para la realidad del día a día de un reciclador, que es muy distinto a la realidad. Parte de que enseñar a formalizarse Así es, tal cual. y manejar, bueno, su caja. Manejar su caja, eventualmente acceder a un préstamo, manejar sus gastos, sus ahorros. Es una actividad de alto riesgo, no solo porque estás en la calle, sino porque estás expuesto a vulnerabilidades como que los precios suben y bajan todo el tiempo. Entonces, si tú no estás consciente de tus ingresos, si no tienes bien mapeados tus costos, eh, al final puedes terminar ganando casi cero con toda la chamba que hacen, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? Increíble, Pipo, que iniciaste junto con este grupo una idea maravillosa de cuidar los residuos y terminas dando una mejor calidad de vida a mucha gente. Es que todos los problemas ambientales, en el fondo, son problemas sociales. Las personas los hemos creado y las personas tenemos la respuesta. Por lo tanto, tú no puedes mirar lo ambiental como algo separado. Es completamente social. Y en el mundo de los residuos, hoy día quienes se montan esa chamba son muchas veces las personas que no han tenido otras oportunidades o que hacen esta chamba de 16 horas al día, pero que también un poco los hemos ido descartando, ¿no? Todos por normativa, todos tenemos que sumarnos, pero está claro que hay mucha empresa privada que lo hace, ¿no? Los restaurantes, los que están interesados en reciclar, también me imagino que se suman. ¿Las municipalidades también? Las municipalidades tienen un mandato de hacerlo. Ellos están sujetos a esta ley que dice, mira, tienes que hacer que todo tu distrito se dé los residuos, tienes que darles opciones de recolección selectiva por cada una de estas categorías que he nombrado. Y el Perú está intentando hacer ese cambio, ¿no? Pero hay muchos retos estructurales, como te contaba, es toda una cadena que se tiene que armar. Pero hay unos ejemplos muy, muy bacanes en, no sé, el Valle Sagrado, en Oxapampa, algunas municipalidades de Lima también que están realmente comprometidas con hacer este cambio, ¿no? Vamos, que sí se puede. Si tuvieras que priorizar 3 acciones para mejorar el Perú en gestión de residuos, ¿cuáles serían? Yo creo que una muy importante, que es bien estructural, es que tenemos que pensar más allá del relleno sanitario. La solución no puede ser vamos a enterrar los residuos detrás del cerro. Tenemos que pensar en esto como una enorme oportunidad, no solo para generar menos contaminación, sino para generar empleos. Reciclar genera 7 veces más empleo que no reciclar, que botar detrás del cerro.
y necesitamos empleo de calidad en el país. Ahí tienes una fuente increíble de posibilidad de empleo. Como en muchos de estos problemas, necesitamos una institucionalidad que se comprometa a hacer que esto se cumpla. Lo segundo es que necesitamos que cada uno de nosotros se empiece a hacer cargo y empiece a reconocerse como parte del problema. Todos producimos residuos todos los días de nuestra vida. Si desayunaste hoy, produjiste un residuo, definitivamente. Entonces lo que nosotros hacemos es el primer paso habilitante para que todo lo demás que he contado ocurra. Y lo tercero, bueno, necesitamos empezar a reconocer a las personas que hacen la chamba. Cada empaque que recupera un reciclador es un empaque que no termina contaminando. Y ese valor creo que es un gran pendiente reconocer esa chamba. Ahora que está tan de moda el packaging, ¿ah? Y que, claro, uno diseña un packaging para que sea atractivo, ¿no? Para que el cliente lo compre, para hacerle la chamba al producto. Pero ¿tú crees que en esa lista, ¿no? Bonito, funcional, atractivo, cómodo, está en ese checklist que sea reciclable o que venga una fuente? Debería estarlo. Tiene que estarlo. O sea, si no está pensando en eso, se quedó en el siglo XIX, ¿no? Realmente. Porque esta es una tendencia global. Y sí debo decir que hay empresas que lo tienen súper presente y que tienen reglas y mandatos al respecto, pero lamentablemente muchas que no. Y muchas que de repente ni siquiera se lo han cuestionado. A eso iba, mucho por desconocimiento, ¿no? Y como decías bien, la basura, en el sentido de que aquello que no se puede reciclar, que no le podemos dar solución, es un error de diseño. Empieza con el diseño. Entonces yo por diseño puedo hacer que algo sea o no reciclable. Entonces tenemos que empezar por ahí. Realmente ese es otro de los temas que también ya debería estar normado, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas del partido ya no deberíamos poder sacar un empaque que está diseñado para convertirse en basura. Bueno, ahora que ya sabemos cómo no empezar a tomar acciones, ¿no? De eso se trata, De eso se trata. eso tenemos que hacer. Pa'lante. Y se pueden cambiar los hábitos. Vamos a un corte comercial y cerramos con conclusiones. Conclusiones y sobre todo con acciones que podemos y debemos empezar a hacer para cuidar nuestro medio ambiente, que además es tan sensible el Perú, ¿no? Uf, somos de los más vulnerables. Tenemos una cantidad de recursos que debemos cuidar. Ya regresamos. Vamos con las 3 conclusiones del día de hoy. Primera conclusión, todos los problemas ambientales, la raíz es un problema social. Los creamos las personas, afectan a las personas y lo tenemos que solucionar las personas. Entonces, por todo lado, los problemas, por eso se habla también de socioambiental. Son problemas socioambientales realmente. De ahí nace la palabra. Y me resisto a pensar en lo ambiental como algo externo y separado de nosotros. Segundo, gran parte de la basura es error de diseño. Comunicación para todos los diseñadores, ¿no? Los que están creando el paquete que si tiene una bolsa encima a otra le ponemos el plástico. Y organización, ¿no? Ahí en mi mochila tengo mi tomatodo, cuando salgo a comprar llevo mis bolsas, trato de no comprar de más. El desperdicio es evitable en muchos casos, ¿no? Y tenemos que tratar de implementar eso y tener esa conciencia todos, ¿no? Y hablando de conciencias, tercera conclusión, debemos quitar de nuestro vocabulario el bota nomás, tíralo por ahí. Es que el bota nomás o que se lo lleve otro, que sea problema de otro, termina siendo un problema tuyo, ¿no? Exacto, nos quejamos de toda la basura que estamos viendo todos los días en las calles. Es una realidad, es un problema para mí transversal que debería inclusive hablarse abiertamente en política. Sí, ya es abrumadora la basura, la cantidad de basura que hay y no nos damos cuenta que nosotros somos parte, literal, Somos parte, somos los creadores, somos los produciendo generadores. basura todos los días. No es inevitable. Es inevitable y tenemos que hacernos cargo de la solución. Realmente el tema de la basura nos compete a todos. Si tal cual Pipo nos ha dicho que estamos produciendo entre 1 kilo a 2 kilos, ¿no? Diarios. Diarios, es que somos parte de.
¿no? Es imposible decir, no, ese no es mi problema o yo no hago nada mal. No, de todas maneras estás produciendo la basura y debemos tener cuidado. Muchísimas gracias nuevamente, Pipo, por estar aquí. Y te voy a aprovechar para una duda adicional que tengo acá, mira. Hoy día hemos escuchado ideas, pero el Perú no cambia solo con ideas, ¿ah? Cambia con decisiones. Escucha esa frase, ¿ah? Ser potencia no es un discurso, es una conducta. Te espero en el próximo programa. Acá vamos a estar. Ya sabes, ¿ah? Perú potencia, lo que todos queremos. ¡Chau!